a orar. Muy bien. Hoy es 20 de julio. Feliz 20 de julio para todos ustedes. Pero haciendo memoria, nunca nos había caído un 20 de julio domingo. Y yo hablaba con mi esposa ayer, amor, mañana es festivo. O sea, ¿cómo es esa vaina de un domingo festivo? Pero digamos que hoy es festivo. Pero hoy es un momento perfecto, hoy es un día muy especial para hablarle a una generación que tiene el poder para marcar el destino de una nación, o para bien o para mal. Y sé que hoy hay una preocupación muy grande, especialmente en los que somos padres. Y la preocupación es: ¿qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Yo no sé si usted se ha preguntado eso o le preocupa eso. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Al punto que algunos han tomado la decisión de no ser padres. Han tomado la decisión de no tener hijos. Porque tienen miedo, tienen temor, se sienten intimidados con el futuro de nuestro país. Pero yo sé que después de este mensaje usted va a salir de este lugar inspirado y retado por Dios. Y hoy vamos a estar en el Salmo capítulo 112. Y voy a leer solamente, es un poco más largo, tiene como 10, 11 versículos. Pero solamente me voy a detener en 4 versículos. Y vamos a leerlo. Quiero que lo lean conmigo. ¿Listo? 1, 2, 3. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Amén y amén. Wow, me encanta, me impresionó tanto esa palabra, porque habla de qué felices, qué dichosos. La palabra felices también es la palabra bienaventurados, doblemente bendecidos los que temen al Señor. Y temor no es miedo, no. Temor es respeto, reverencia. Qué felices aquellos que se deleitan en obedecer los mandamientos del Señor. Porque ¿sabes qué hay sobre ellos y sobre su generación? Hay bendición. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, el verso 2 dice: los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. ¿Por qué, si la Biblia dice que los hijos de los justos dominarán el país, por qué nuestros hijos no están dominando el país? ¿Por qué no están dirigiendo el país? El verso 2 en la Nueva Versión Internacional dice: su descendencia, y de aquí nació el título de mi mensaje de hoy. En la Nueva Versión Internacional dice que la descendencia de los justos. ¿Dónde están los justos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Dice la palabra que la descendencia de los justos, que los hijos de Dios serán una descendencia poderosa en esta tierra colombiana, en el nombre de Jesús. Wow. ¿Cuántos años dura una generación? Porque me llamó la atención la palabra generación. La versión Reina Valera dice su descendencia. O
será poderosa. La palabra generación, desde un punto de vista bíblico, puede significar entre 40 y 100 años, dependiendo del contexto. Por ejemplo, Dios hizo que toda una generación vagara en el desierto. ¿Cuántos años fueron una generación en el libro de Números? 40. 40 años, una generación. Y los hijos de ellos, tristemente, por la desobediencia de sus padres, ojo padres, la desobediencia de los padres provocó un desierto para sus hijos. 40 años vagando en el desierto hasta que murió toda esa generación y pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido. En Mateo capítulo 1 también nos habla de la genealogía de Jesucristo. Y Mateo dice que el linaje desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo está dividido en aproximadamente 40 generaciones. Generaciones de 40 años, cada generación, 40 años. Es decir, cada 40 años se marca el inicio de una nueva generación. Yo ya voy a cumplir 40, bueno, tampoco tan cerca, pero ya estoy a punto de comenzar a escribir una nueva historia en mi vida. Y eso me parece emocionante. Y cada generación tiene dos opciones: o repetir los errores del pasado, o escribir una nueva historia completamente nueva. Y quiero que pensemos, hoy domingo 20 de julio hicimos todo alusivo a Colombia, porque amamos Colombia y damos gracias a Dios por nuestra nación y la bendecimos. Es nuestra tierra prometida. Pero ¿por qué Colombia está como está hoy? ¿Cuál es nuestra realidad colombiana? Una nación rica en talento, una nación rica en biodiversidad, en recursos naturales. Colombia debería ser una de las potencias, quizás no mundiales, pero por lo menos ser potencia en Sudamérica. Una nación que debería ser rica, pero la realidad es que está empobrecida en valores y en principios. Con jóvenes con tanto potencial, con tanta riqueza, pero que no está dispuesta a cargar el peso de una nación. No están dispuestos a pagar el precio. Y cada vez que caminamos por las calles o encendemos nuestra televisión y revisamos noticias, ¿qué vemos? Las grietas. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Las grietas de una nación que se está desangrando poco a poco. Las grietas de familias que han perdido el concepto de lo que es una familia. Una nación que clama restauración. Una nación que clama que se levante una nueva generación. Una nación que clama por justicia. Una nación que está clamando desde las ruinas, desde la violencia, desde la injusticia, desde la corrupción, desde la desesperanza. Y la pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué estamos así? Para el gobierno pasar. ¿Por qué estamos así? Y sabes, la pregunta no debería ser esa. La pregunta es: ¿dónde está la generación que va a poner fin a esta desgracia? Porque es ahí donde tú y yo
entramos. Estamos en un punto intermedio. Yo me siento en un embudo entre una ruina que hemos heredado por generaciones y una puerta, una oportunidad de traer restauración a nuestra nación. Ahí me siento yo, entre lo que destruyeron y lo que Dios quiere volver a levantar, entre el caos presente y lo que Dios quiere para esta tierra colombiana. Hoy Dios está llamando a una generación que no se conforma, sino que se levanta. Una generación que no se esconde detrás de las quejas, porque es muy fácil salir en redes sociales a quejarnos de todo el mundo. Hoy no tenemos el valor de decirlo frente a frente, lo decimos en redes sociales. No tenemos el valor. Y cuando Dios quiere reconstruir una nación, Dios no envía ángeles. Dios envía personas. Dios envía hombres y Dios envía mujeres. Pero no, escúchame esto, iglesia, no cualquier tipo de hombres, no cualquier tipo de mujeres. Dios levanta una generación de justos que por medio de su descendencia va a hacer cosas poderosas en esta nación y en esta tierra para la gloria de Dios. No sé a ti, pero a mí personalmente me impactó este salmo de hoy. Porque la Biblia no dice que los talentosos serán poderosos en la tierra. Tampoco dice que los más populares o los influenciadores serán los poderosos en la tierra. O también diríamos hoy, los más educados van a ser los poderosos en la tierra. La Biblia dice que la descendencia de los justos será poderosa en esta tierra. Tus hijos, mis hijos y los hijos de mis hijos serán poderosamente usados por el Señor en esta tierra, en el nombre de Jesús. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Sabes qué significa eso, iglesia? Y eso es lo que quiero que anotes aquí. Tu fidelidad a Dios hoy es el terreno fértil sobre el cual se puede construir una generación que transforme las naciones. Tu fidelidad, tu compromiso, tu lealtad a Dios hoy es el campo, es el cultivo de Dios, es un terreno fértil sobre el cual Dios, ¿qué va a hacer? Va a construir, va a sembrar una generación que va a vivir para la gloria y para mostrar la gloria y la grandeza de nuestro Dios en esta tierra y en Colombia entera. Pero ¿qué clase de generación estamos modelando? ¿Una generación tibia? ¿Una generación inestable? ¿Una generación de porcelana que se quiebra con cualquier cosa? ¿Una generación que no está comprometida con el Señor? Y esto me confrontó, porque si Colombia está como está y como usted cree que está, para otros pueden decir no estamos bien. Pero quiero que nos centremos en dos cosas: valores, solamente en valores. Si Colombia está como está, mi pregunta es: ¿por qué la generación que debía ser poderosa fue débil? Porque eso me lleva a pensar en 40 a 100 años atrás. ¿Qué pasó en esa generación? Piensa hoy en tu generación pasada. ¿Qué hicieron tus generaciones pasadas? Para que hoy estemos heredando esa ruina moral y espiritual.
¿qué hicieron ellos? ¿A quienes no prepararon? Nos pasa como le pasó a Josué, que no preparó sucesores, que no preparó a una generación, que no preparó a los niños, que no preparó a los adolescentes, a los jóvenes, que no les importó esa generación. ¿Y sabes qué sucedió para la nación de Israel? Fue la época de mayor oscuridad en la nación de Israel, el tiempo de los jueces. Y no solamente por una ruina moral, una ruina económica, social, política, porque no hubo una generación que se preocupara como hoy su pastor tiene una preocupación, y es por las generaciones futuras. Admiramos a David, a Esther, a Nehemías, a Daniel. Pero la pregunta es, ¿quién será el David de esta generación? ¿Quién va a enfrentar los gigantes de violencia, de corrupción, de injusticia? ¿Quién va a ser la Esther de este tiempo? ¿Quién se va a poner a interceder por ese pueblo? ¿Quién se va a levantar? ¿Será que vamos a permitir que toda nuestra generación se pierda y vivir otros 80, 100 años de desgracia para esta nación? Yo no quiero eso. ¿Sabes qué hace temblar al enemigo? Al enemigo no le teme una generación que cante canciones bonitas. Al enemigo no le teme una generación que venga todos los domingos a la iglesia. Y no digo que esté mal venir todos los domingos, hay que congregarnos. Pero ¿sabes qué le teme al enemigo? Al enemigo le teme una generación que se consagra a Dios. Wow. Eso sí hace temblar. ¿Sabes por qué? Porque la generación, escucha esto. Esto es una bomba que voy a soltar. La generación que ignora su llamado le abre la puerta a una generación que va a heredar ruina. Y mi pregunta es, ¿qué llamado ignoraron nuestros antepasados? ¿A quién Dios llamó y dijo, no, estoy ocupado? No tengo tiempo. ¿Alguien aquí desea eso para Colombia o para sus hijos? ¿Qué llamado ignoraron nuestras generaciones pasadas para haber heredado una ruina moral y de valores que hoy vive Colombia? Pero sabes, iglesia, el propósito de mi mensaje no es desalentarte, ni de que salgas de este lugar diciendo, no, estamos en la inmunda, estamos llevados. Porque el evangelio que tú y yo predicamos es de buenas noticias. Es cierto y sabemos la realidad que estamos viviendo. Estamos en una oscuridad, pero la Biblia dice, el Salmo 112, que donde hay oscuridad sobre los justos, que va a brillar la luz de Jesucristo. Así que el propósito de mi mensaje no es desalentarte, pero también quiero decirte que no es casualidad que estés viviendo esta generación, porque estamos en un punto de quiebre, de inflexión. Y quiero que hoy te vayas de este lugar diciendo, yo soy clave para el futuro de esta nación. Quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado, tú eres clave para el futuro de esta nación. En Esther, el libro de Esther, capítulo 4, verso 14, la nación de Israel
o los judíos estaban viviendo un momento difícil. Es como si nos dijeran a nosotros: prohibido creer en Dios, prohibido predicar de Jesús. Se cierran todas las iglesias en Colombia. Algo así estaba pasando en tiempo de Esther. Había un edicto de muerte contra todos los judíos, pero había alguien clave en el gobierno, y era Esther, una joven, una mujer con una visión y un liderazgo impresionante, una mujer temerosa de Dios, pero también tenía luchas por cumplir el llamado que Dios le había hecho. Y en Esther capítulo 4 verso 14, Mardoqueo, quien era su tío, le dice lo siguiente: Esther, si tú te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. En otras palabras, si tú no cumples tu llamado, Dios va a levantar a alguien que sí va a cumplir el llamado. Si tú dices: Señor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy entretenido, ok, pero yo no quiero que el Señor me diga: mira todo lo que tenía para ti, mira el propósito que tenía para tu vida, pero estabas tan ocupado, estabas tan entretenido que no lo lograste. Y el Señor, el tío, el Mardoqueo, le dice a Esther: Dios te trajo para un momento como este, no en otra generación. Ya se habla de una nueva generación que nace a partir de la inteligencia artificial, la generación beta. Todos los niños que nazcan a partir de ahora nacen en la era digital. Y nosotros, bien gracias a Dios, todavía en la era de picapiedra y no entendiendo las necesidades de esta generación. Y Mardoqueo le dice a Esther: si no lo haces tú, Dios levanta a alguien. Olvídate, Dios no se va. Sin embargo, mira lo que va a pasar. Tú y tus parientes, ¿qué va a pasar? Van a morir. O obedeces al llamado de Dios o te mueres. Tú dirás: no, pues con esa amenaza, ¿quién no cumple el llamado de Dios? Míralo cómo termina Mardoqueo diciéndole: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si Dios te está dando influencia, liderazgo para un momento como este? Para este tiempo Dios te ha llamado. No es accidente, no es casualidad que hayas nacido en esta tierra. Dios te escogió para que fueras felizmente un colombiano. Y si no eres de Colombia, te sientes quizás más colombiano que cualquier otro. Porque no es accidente, no es casualidad. Y mientras otros se están quejando, mientras otros hablan mal de Colombia, a mí me da una piedra cuando hablan mal de mi país o de la ciudad. Yo a veces me quejo que estos huecos, y yo digo: Señor, perdóname, no me voy a quejar. Señor, gracias por ese hueco, porque me hace ir más despacio. Porque no quiero quejarme. No quiero quejarme. Y unos se quejan, otros se largan, se van. Nosotros los justos hemos sido llamados a marcar la diferencia. ¿Cómo marcamos la diferencia? Dios necesita una generación que no negocia su fe, que no es tibia con Él y que no sigue la corriente de este mundo.
A ellos, a la generación de los justos, a los temerosos de Dios, a los que se deleitan en Él y en su palabra, Dios promete que no importa el lugar donde estés, si es en Colombia, si es en Ibagué, si es en cualquier parte del mundo, porque no es el lugar, no es la nación, es el lugar donde Dios te ha colocado. Si eres justo, Dios promete que a Él y a su descendencia los va a bendecir y los va a prosperar grandemente, dice el Señor. Iglesia, no podemos seguir diciendo algún día voy a cambiar. No podemos seguir diciendo algún día, pastor, me voy a comprometer con Dios. Eso es cuando empiezan años, ¿no? Este año sí, uno de los propósitos del año, voy a ir juicioso a la iglesia. Me voy a comprometer más con Dios. Y llevas 7 meses y... Pero el otro año, pastor, sí. Como cuando quieres hacer ejercicio, ¿no? Este año sí. Y ya. Algún día buscaré de Dios en serio. Escúchame esto. Ese algún día puede estar destruyendo a tu generación. Y quizás hoy tú no lo ves porque estás joven, bello, no tienes hijos. Y tú dices, paz, pero no tengo generación. Pero algún día tendrás generación. La pregunta es si el Señor ya hizo su parte. Él fue a la cruz, murió, resucitó por nosotros para tener una vida mejor, para tener un mundo mejor. ¿Cuál es nuestra parte? Yo me siento en un momento crucial para nuestra nación, donde pactamos la ruina de los próximos 40 años o rompemos un ciclo destructivo de ruina y destrucción los próximos 40 para nuestra nación. Porque no es casualidad. Mire, hoy este mensaje, todo esto es directriz nacional. Todas las iglesias estamos orando por Colombia. ¿Por qué? Porque hay una carga de parte de Dios por el futuro de nuestra nación. Y quiero darte 4 acciones concretas que pueden marcar y pueden hacer que tu generación sea una generación poderosa en la tierra. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan que sus hijos sean poderosos en la tierra? Yo deseo eso, que mis hijas sean poderosas en la tierra. Y esto es de acción y de decisiones. Y la primera acción importante que tú debes tomar es romper con la mediocridad espiritual antes que la mediocridad rompa tu destino. No puedes ver una generación poderosa viviendo una vida tibia y una vida mediocre. Perdónenme la palabra, pero sé que es fea, pero la voy a decir. Y ya la dije. Mediocre. La Biblia dice que el hombre que teme a Dios, que se deleita en su palabra, su generación va a ser una generación poderosa. La tibieza espiritual parece cristianismo, pero no lo es. La persona tibia es como si estuviera en pausa, esperando que algo pase, que algo ocurra, como aquel paralítico en el estanque de Betesda. ¿Cuántos años allí? 40 años. Mira, se nos puede perder toda una generación esperando que las cosas ocurran, hasta que el Señor lo encontró, porque él ni siquiera le estaba buscando el Señor. El Señor tuvo misericordia, lo encontró y le dijo: hey, ¿qué haces ahí en ese estancamiento? ¿Qué haces ahí en esa pausa en tu vida?
¿Qué haces ahí en esa tibieza, en esa mediocridad? Y le da mandato bíblico: levántate, toma tu tu lecho. ¿Y qué? Oye, ponte en movimiento, activa tu fe. ¿Cómo saber que estoy en tibieza espiritual? Es muy sencillo, con la siguiente pregunta: ¿qué estás tolerando hoy que antes rechazabas? Piensa en eso. Quizás es la pornografía. Antes la rechazaba y veía cosas, pero ahora la tolero, la acepto. Ahí estoy en tibieza espiritual. No sé qué tengas que hacer para salir de la tibieza espiritual, pero hay que salir, porque eso va a marcar nuestro destino. Quizás tengas que hacer un ayuno de tu zona de confort. Quizás tengas que hacer un ayuno de redes sociales. Quizás tengas que hacer un ayuno de celular y comenzar a leer la Biblia como si fuera un celular. ¿Te imaginas la gente con la Biblia en la calle, así como uno los ve? O va al baño y con la Biblia ahí. ¿Cómo sería nuestra vida si nos deleitáramos más en la palabra de Dios? Porque hoy tenemos que reconocer: no leemos la Biblia, menos la queremos estudiar. Qué pereza, ya estudié. Pero ¿sabes qué he aprendido en mi experiencia de vida? Que la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Quizás tengas que volver a madrugar a orar, no sé. Pero hoy madrugan a sacar el perro, madrugan a hacer deporte, y el Señor no alcanzó el tiempo. Pero crea estrategias para volver a avivar tu vida espiritual. Sabes, cuando tú vives mediocremente, estás botando tu vida a la basura. No se puede vivir mediocremente, no se vale vivir mediocremente. Estás desperdiciando tu vida, estás estancado. Y hoy Dios te llama a salir de esa zona de confort, esa zona de estancamiento. Eso es una acción importante. Otra acción concreta que va a marcar esta generación, número 2, es: conságrate como si dependiera de ti el próximo milagro nacional. Conságrate como si dependiera de ti el próximo milagro nacional. Mira, la historia de los avivamientos en las naciones de la tierra, a partir del año 1900 en adelante, también llamado el siglo del Espíritu Santo. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, que habla del siglo del Espíritu Santo. Y da constancia de que una consagración personal puede desatar un avivamiento colectivo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 22 verso 30. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. ¿Qué es lo que resguarda un país? Los justos. ¿Dónde están los justos? Ustedes tienen esa responsabilidad de cuidar el país. Y nosotros, bien, gracias a Dios, pastor, viendo Netflix. Y el Señor dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruir a esa nación. Pero ¿qué pasó? El Señor no encontró a nadie. ¿Por qué? Porque estaban ocupados. Y ejemplos sobrarían para pensar en un Esther, en un Daniel, en un Moisés. ¿Qué decir de Nehemías? Para decir: es que Dios no me puede usar para cambiar una nación, para cambiar una ciudad. ¿Por qué no? Si Dios levantó y usó un hombre llamado Nehemías, Jerusalén estaba en desgracia, estaba en ruinas, y él era el copero del rey. Fue llevado, sus padres fueron llevados en el destierro, y él nació en otra nación.
Pero Dios pone una carga, como la carga que hoy esta iglesia tiene por las futuras generaciones. Y Dios puso una carga en Nehemías y dijo: hay que poner fin a esta desgracia. Y Dios lo levantó y reconstruyó la ciudad en 52 días. Lo que nadie pudo haber hecho, Dios usó a Nehemías y a un equipo de personas que se sumaron a la visión de restauración que Dios le había dado a este hombre de Dios, consagrado, comprometido, santo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando tú te consagras, no solamente el cielo lo ve, el infierno se incomoda y la historia se comienza a escribir de nuevo. Hoy estamos escribiendo una nueva historia para Colombia y no son elecciones. Pero hoy en el mundo espiritual se está escribiendo una nueva historia para nuestra amada Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos. Amén y amén. Un gran predicador, D.L. Moody, dijo: nadie ha visto lo que Dios puede hacer con alguien totalmente consagrado. Tercera acción: deja de correr detrás del éxito y empieza a impactar tus generaciones. Mira, el éxito sin legado es solo ruido. El éxito sin legado es solo ruido. Mi pregunta para ti es: ¿qué generaciones estás impactando? Porque sí, y está bien, te puedes sentir un profesional, un doctor, un maestro exitoso, económicamente exitoso, exitoso empresarialmente en el mundo de los negocios, pero si no estás acompañando tu éxito de legado, estás haciendo ruido. ¿Qué generaciones estás impactando? Y no solamente le hablo a los que tenemos hijos biológicos, también qué generaciones espirituales estás impactando. ¿Qué discípulos estás impactando? ¿A quién estás mentoreando? ¿Quiénes son tus hijos espirituales? ¿En quién te estás multiplicando? No vivamos solamente de aplausos en el mundo natural. Lo eterno nunca va a competir con lo terrenal. Y la cuarta y última acción que va a transformar una nación es: vive hoy como si tu obediencia a Dios fuera a cambiar el destino de una nación. Y hubo un hombre que marcó el destino de la tierra. ¿Recuerdan la historia de Noé? Dice en Génesis capítulo 6 verso 9: Noé era un hombre, ¿dónde están los justos? Justo. La única, y esto me pareció impresionante, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con el Señor. Si tú dices que esta generación es corrupta, perversa, que traer familia, hacer hijos en esta época es terrible y no lo voy a hacer, yo lo que veo aquí es que en la época de Noé era más terrible. Por eso Dios trajo un diluvio, porque toda la humanidad se había corrompido, se había apartado de Dios. Pero hubo uno, y yo aquí veo a muchos, a cientos, que son justos. Y Noé obedeció a Dios, y su obediencia personal, mira esto tan impresionante, su obediencia personal salvó su testimonio, su integridad, su santidad
salvó a sus hijos. ¿Cuántos se salvaron? 8. Sus hijos y las esposas de sus hijos. Y desde ahí Dios comenzó a escribir una nueva historia, una nueva generación para la tierra. Pero tristemente se siguió corrompiendo. Pero la obediencia de un hombre salvó a su familia y salvó a toda la humanidad entera. Esto es una tipología de Jesucristo, porque la obediencia de un hombre, la obediencia de Jesucristo en la cruz, nos salvó a toda la humanidad de la condenación eterna. Iglesia, seamos la generación de Noé. Seamos de la generación que son honestos, donde todos mienten, donde no mentimos en nuestras declaraciones, con impuestos o sin impuestos. No, sin impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno se lo roba. Yo hago mi parte, ellos verán. Por eso nuestras empresas no prosperan, porque somos deshonestos. Mantente puro en una nación que normaliza y legaliza la inmoralidad. En este mundo, en esta sociedad y en esta nueva generación, la pureza es revolucionaria. ¿Que virgen hasta el matrimonio? Estás loco. Eso es revolucionario. Eso te hace un Noé. Y tú dices: wow, soy leyenda. Soy leyenda en mi colegio. Soy leyenda en mi universidad. Wow, increíble. Sé revolucionario en todo lo que hagas. Llega puntual. Vive con excelencia. Cumple tus promesas. Pregúntate: ¿lo que estás haciendo hoy está construyendo el reino? ¿Está extendiendo el reino de los cielos en la tierra? ¿O está destruyendo el reino de Dios? Porque quiero dejar esto en tu corazón. Tu santidad personal, tu obediencia personal es el esqueleto. ¿Sabes para qué sirve el esqueleto? Para sostener el cuerpo. Tu santidad personal es el esqueleto del futuro de una generación. Y el Señor hoy nos hace un llamado. Yo traje mi luz. Y es llevar la luz de Jesucristo a todas las naciones. Hoy vemos a nuestra Colombia como este croquis. Está en oscuridad, está en tinieblas. Hay una densa oscuridad que está cubriendo la nación de Colombia. Pero la palabra de Dios dice que sobre los justos resplandecerá la luz de Jesucristo. ¿Y sabes dónde vemos que se está encendiendo esa luz? En el corazón de Colombia, en Ibagué, Tolima. Y escúchame, iglesia, esa luz va a comenzar a encender a toda Colombia. Hay pequeños fuegos. Un fuego no lo hace todo, pero pequeños fuegos comienzan a encender toda Colombia, hasta que lleguemos a ver a toda nuestra nación preciosa y amada encendida con el fuego del Espíritu Santo, desde el norte hasta el sur, oriente y occidente y el centro de Colombia, encendido con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies, iglesia? ¿Y cuántos tienen hoy dolor de patria? Yo tengo dolor de patria. A mí me duele Colombia y me preocupa. Y como pastor, como líder espiritual de esta nación y de esta ciudad, tengo la responsabilidad. Pero tú también, como padre de tus hijos, tienes una responsabilidad. Tú no le puedes delegar a la iglesia
la educación espiritual de tus hijos. Porque Dios no te va a preguntar si el pastor o la pastora o el pastor de niños enseñó a tus hijos. ¿Sabes a quién le va a pedir cuentas el Señor? Te va a pedir cuentas a ti por tus hijos, por tus generaciones. Y yo creo que hoy, como colombianos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y por eso hoy, Señor, nos unimos para rogar, para clamar por esta nación. Y quiero que podamos adorar un momento al Señor y pedir que su presencia traiga esa convicción a nuestro corazón de qué cosas debemos pedir perdón. En el nombre de Jesús. Nuestro corazón. Cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Esta nación te necesita, Señor. Señor, hoy como colombianos, como lo declaró el profeta Ezequiel, busqué a alguien. Aquí estamos, esos intercesores, y tú vas a comenzar, iglesia, a orar por Colombia. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder, y vamos a comenzar a bendecir a nuestra nación. Y si sientes en tu corazón ahí colocarte sobre tus rodillas, tu cuerpo te lo permite, y vamos a comenzar juntos a pedir perdón por esta nación, Señor. Señor, especialmente pedimos perdón por las generaciones pasadas, porque no fueron intencionales en inculcar valores y principios a esta generación actual. Pero hoy nos encontramos, Señor, en un punto de quiebre y de inflexión, donde estamos sembrando lo que vamos a ver, Señor, en nuestras generaciones futuras. Señor, pedimos perdón por la tibieza espiritual de tu pueblo y de tu iglesia. Tu palabra dice en 2 de Crónicas 7:14 que si mi pueblo, si mi iglesia, la que lleva mi nombre, se humilla y ora y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, hoy como colombianos y en este día nacional, nos unimos con toda la iglesia en Colombia para orar por la sanidad y por la restauración de nuestra nación. Hoy hay dolor de patria, Señor, por todo lo que vemos en noticias, en redes sociales. Señor, perdónanos, porque tu iglesia no ha levantado su voz. Tu iglesia
ha estado indiferente, ha estado apática, Señor, al llamado. Pero hoy, Señor, asumimos el llamado a marcar una generación que vive para la gloria y para la honra del Señor. Y hoy, como colombianos, bendecimos esta hermosa nación. Colombia, te bendecimos. Bendecimos tus costas, bendecimos tus desiertos, bendecimos esta tierra que fluye leche y miel. Ese oro, Señor, ese amarillo que representa el oro, que representa la riqueza, ese azul que representa la realeza, que representa la autoridad, la dignidad, y ese rojo, Señor, declaramos que Colombia es una tierra manchada por la sangre de Jesús. Perdona tanto derramamiento de sangre en esta tierra. La tierra clama por justicia, Señor, pero hoy levantamos nuestra voz y declaramos, Señor, que con Jesucristo Colombia en paz. Declaramos paz en Colombia, paz en las calles, paz en el norte de Colombia, paz en el sur, paz en el oriente, paz en el occidente, paz en las ciudades, paz en los municipios, paz sobre Colombia. Y que venga, Señor, una nueva generación de hombres y mujeres justos que aman a Dios, que aman la palabra de Dios y que van a ver una Colombia diferente para la honra y para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús Cristo.